¿Quieres transformar tu teléfono Android en una consola de videojuegos? En este video te estaré enseñando cómo crear un modo gaming súper excelente para tu teléfono. Así que comencemos. Ya aquí en el canal tenemos un video contándote sobre una aplicación que transforma tu teléfono a una interfaz como si fuese una consola de videojuegos, pero la aplicación de la cual te quiero contar hoy hace este trabajo mucho mejor. Así que comencemos ahora con este nuevo tutorial. Para crear esta interfaz vamos a utilizar la aplicación Console Launcher y te estaré dejando el enlace del Play Store para que puedas descargar esta aplicación completamente gratuita. Así que vamos directamente aquí y vamos entonces a girar el teléfono, porque el teléfono pues se transformaría como si fuese una consola de videojuegos. Vamos a darle aquí a aceptar y como puedes ver aquí tenemos acceso a varios juegos que ya la aplicación detecta que son juegos y que puedes tener aquí en este lanzador, pero podemos tener aquí una carpeta con todas tus aplicaciones para entonces ver las otras aplicaciones que tienes en tu teléfono y quizás también entonces controlar cuáles aplicaciones colocas en esa ventana principal. Vamos aquí por ejemplo a buscar un juego que no detectó, por ejemplo Fortnite, y para poder añadir este juego a tu pantalla principal dejamos el dedo apretado aquí y podemos entonces apretar aquí el botón de añadir al inicio, y cuando vayamos aquí al botón de cerrar en la parte superior vamos a ver que ahora el juego estará aquí en esta ventana principal. Algo excelente que esta aplicación también permite hacer es personalizar el icono que aquí aparece en la pantalla principal. Digamos que no quieres ese icono, puedes dejar el dedo apretado sobre esta aplicación, darle aquí al botón de modificar y le damos aquí a establecer icono. Él automáticamente te puede llevar a la página web para que puedas buscar un icono, pero también puedes utilizar la galería, el icono que descargues. Yo aquí ya descargué uno, vamos a buscarlo aquí y lo seleccionamos y puedes ver que en mi opinión pues este se ve mucho mejor, más definido que el anterior, y también pues nos permite tener una interfaz que nosotros tenemos control sobre cómo se ve. Además de tener acceso a todas tus aplicaciones, también tenemos acceso al navegador, así que podemos brincar rápidamente ahí a Chrome, o también tenemos acceso al Play Store y a tu servicio de música favorito, y entonces también tenemos acceso a un sistema de configuración que estaremos viendo en breve. Pero lo otro que quería mostrarles también es, yendo aquí a la parte de las aplicaciones, puedes sin duda alguna buscar utilizando aquí el teclado. Vamos aquí a buscar Epic Games y aquí lo tengo automáticamente. Podemos añadirlo a la pantalla de inicio como puedes ver, pero para mí lo más importante que también podemos hacer es ir limpiando cuáles aplicaciones no son de juegos para que entonces nos podamos enfocar a la hora de jugar. Vamos aquí a dejar el dedo apretado sobre estilo de pantalla y entonces le puedo dar aquí al botón de editar y decirle que se oculte en el panel para que entonces no aparezca esa aplicación en la búsqueda, y eso entonces lo puedes hacer con tus otras aplicaciones. En el sistema de configuración también podemos tener más control sobre cómo se ve, ya que podemos ir aquí a la parte de personalizar para entonces decirle a la aplicación que por ejemplo no nos muestre otras aplicaciones que no sean de juegos, pero en mi opinión no hace un buen trabajo en ese sentido, porque ahora mismo activé esa opción y puedes ver que prácticamente solamente detecta estas aplicaciones cuando realmente tengo acceso a Epic Games, Fortnite y otras aplicaciones. Por eso es que entonces les digo que es mejor ir, aunque sea una a una, ir eliminando las aplicaciones que no son de juegos para que tengas más nivel de control de cómo funciona este navegador, este lanzador. Si quieres añadir aplicaciones rápidamente aquí a esta ventana principal, otra cosa que podemos hacer es aquí apretar el botoncito de un cohete y aquí entonces podemos seleccionar y el teléfono automáticamente estará añadiendo esas aplicaciones a la ventana principal. Digamos que quiero añadir a GeForce Now, tocamos aquí a Genshin Impact y como puedes ver estas aplicaciones ahora ya estarán aquí en esta ventana principal para que puedas añadirlas con mayor rapidez. Aunque esta aplicación es gratuita, sí tiene unas opciones que puedes desbloquear cuando pagas entonces $4.99 y tienes acceso a poder personalizar las aplicaciones con paquetes de iconos, cambiar entonces los botones del dock, que eso estaremos viéndolo en breve, que no se puede hacer en la parte gratuita. Otra cosa que también puedes hacer es añadir fondos personalizados para que entonces puedas personalizar, valga la redundancia, aún más cómo se ve este navegador. Incluso también cuando conectas un control a este lanzador de aplicaciones, pues entonces los botones que aparecerán aquí pues serán respectivos al control que conectes a tu teléfono, ¿verdad? A tu teléfono con Android. Puedes entonces cambiar la forma de los iconos, aunque a mí me gusta más así como se ven de forma corados. Puedes colocarlos más alargados también, así que tienes acceso a otras opciones también si decides pagar por esta experiencia
expansión de esta aplicación. Como mencioné, esta aplicación tiene varias opciones para poder configurarla y ella viene ya de forma predeterminada con una música de fondo. A mí por lo menos no me gusta, así que yo estaré apagando esa función. Los efectos de sonido tampoco me gustan. Aquí tenemos espacio para otras opciones de pago que estaremos hablando después. Vamos a ir aquí a la parte de personalizar. No podemos tener tantas opciones, te estaré contando sobre la expansión de esta aplicación en breve. Aquí podemos añadir carpetas, podemos cambiar la parte de las formas de los iconos y tenemos esa expansión de cómo se ve la aplicación. Aquí nos permite tener más control sobre los botones del dock, pero una vez más tienes que pagar para tener acceso a esa parte. Y entonces otra cosa que también podemos hacer es ir aquí a la parte de los botones para si conectas entonces un control a este lanzador de aplicaciones, puedas entonces manejarlo directamente desde el control. Bueno, ahora que tengo conectado el control a mi teléfono con Android, pueden ver que puedo utilizarlo para navegar por toda la interfaz, y cuando voy aquí a la parte de controles puedo entonces establecer diferentes aspectos de cómo quiero controlar este sistema de navegar las aplicaciones. Vamos a decirle por ejemplo que para abrir el menú de ajustes quiero entonces utilizar el botón Y aquí, y para entonces abrir la lista de aplicaciones quiero utilizar el botón X. Entonces cuando voy aquí a la parte del navegador, selecciono aquí, me muevo aquí en esta parte y aprieto entonces la X y puedes ver que me puedo mover a mis aplicaciones, o entonces puedo apretar la Y para ir otra vez aquí a la parte de configuración. Y una cosa bien importante es que cuando utilizas el control puedes entonces moverte aquí en tus aplicaciones y puedes entonces moverte hacia arriba para entonces ver por ejemplo la fecha, ver entonces la parte de los ajustes de este sistema de lanzar las aplicaciones, la parte de la red Wi-Fi, e incluso también ver la parte de batería e ir directamente a esa parte de la configuración. Una parte un poco triste de este sistema de lanzar aplicaciones es que si no pagas por la versión extra, pues entonces el fondo de pantalla que tengas aquí será el mismo fondo de pantalla que tengas en tu otro lanzador tradicional, así que ten eso en consideración a la hora entonces de quizás no pagar por la parte extra de esta aplicación. Para finalizar, el truco más importante para mí es por ejemplo cómo tener un sistema que te permita cambiar entre diferentes lanzadores de aplicaciones, ya que si eres como yo, quieres utilizar tu teléfono con un lanzador más tradicional cuando lo utilizas si no estás jugando. Y para poder hacer eso vamos a instalar una aplicación que para mí es excelente, que se llama Home Screen Switcher, y esta aplicación nos permite hacer algo bien importante, es establecer de forma sencilla y rápida cuál es el sistema de lanzar aplicaciones de forma predeterminada. Algo que podemos hacer es que por ejemplo si abro aquí Chrome y entonces regreso a la pantalla de inicio, puedes ver que entonces regreso a mi interfaz regular de One UI en mi teléfono con Android. Pero por ejemplo si quiero ir a mi lanzador de aplicaciones y quiero volver a este cuando regrese de un juego, algo que podemos hacer es ir aquí a la parte de las notificaciones de este teléfono. Por ejemplo vas aquí, te deslizas y cuando abras esa aplicación de Home Screen Switcher seleccionas aquí esta notificación persistente y cambiamos entonces aquí rápidamente ahora que queremos que sea Console Launcher, y entonces ves que ahora estoy directamente en este sistema de lanzar aplicaciones. Y si por ejemplo abro, por ejemplo vamos a ir aquí a Dolphin, este sistema de emular juegos de GameCube, y entonces regreso a la pantalla de inicio, puedes ver que entonces regreso aquí a este lanzador estilo gaming. Y cuando entonces me canse de jugar videojuegos y quiera regresar aquí a la parte tradicional de un teléfono, voy aquí a la parte de esta notificación, selecciono por ejemplo One UI o el sistema de lanzar aplicaciones que tú prefieras, le das aquí OK y entonces ya regresarías a tu teléfono tradicional. En fin, como pudiste ver, este lanzador de aplicaciones es para mí excelente, y cuando entonces lo añadimos a la otra aplicación que nos permite cambiar entre diferentes lanzadores, es algo excelente. Así que espero que este video te haya podido ayudar a crear un modo gaming en tu teléfono con Android. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Si tienes alguna duda o pregunta, también déjamelo acá abajo en la sección de comentarios. Ahora sí que hemos llegado al final. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.